Dylan construyó su imperio criminal sobre lógica fría y violencia calculada. Dylan era el dueño del bajo mundo de la ciudad. Dylan creía tener la lealtad absoluta de su asistente, brillante y eficiente, Chana. Creía tenerla hasta que, un martes cualquiera, la vio riendo al otro lado de una mesa iluminada con velas, junto a otro hombre. Esa imagen lo destrozó por completo. Dylan Russell no creía en las personas indispensables. En su mundo, todos tenían un precio, un límite o una fecha de vencimiento. Los hombres eran engranajes de una máquina. Cuando un engranaje se desgastaba, lo arrancabas y ponías uno nuevo en su lugar. Esa filosofía era la que mantenía viva, temida y funcionando a la organización Russell. Con una sola excepción, Chana. Chana Knight era la única excepción a esa regla de hierro. Era su asistente ejecutiva, aunque ese título se quedaba corto para describirla. Chana era su guardiana, su estratega, y la única persona en toda la región capaz de decirle no a Dylan sin terminar sepultada en los cimientos de un nuevo edificio. Chana entró a su oficina un jueves gris por la mañana, con una bandeja en las manos, un espresso negro, 2 botellas de agua mineral importada y una pila de carpetas que decidían el futuro inmediato de la organización. Los muelles están asegurados, dijo Chana, con esa voz baja y pareja que de inmediato bajaba la presión arterial de Dylan. Pero el representante sindical se está poniendo codicioso. Quiere un 5% extra sobre los manifiestos de carga. Mátalo, murmuró Dylan, sin levantar la vista de su libro de cuentas. Sabía que dirías eso, respondió Chana, dejando el espresso exactamente a 2 dedos de su mano derecha. Por eso ya redacté una contrapropuesta que le da un 2%, pero traslada la responsabilidad de las inspecciones aduaneras a su propia gente. Él la va a aceptar. Lo hará sentirse poderoso mientras nosotros eliminamos por completo el riesgo. Dylan dejó de escribir. Por fin levantó la mirada. Chana estaba de pie frente a su escritorio de caoba. Chana era una mujer de talla grande. Ocupaba espacio, y lo hacía con una autoridad silenciosa e innegable. Mientras otras mujeres a su alrededor se mataban de hambre hasta quedar en ángulos nerviosos y filosos, Chana era completamente sólida. Llevaba un traje gris carbón de corte amplio, hecho a medida, que caía con elegancia sobre sus muslos gruesos y su vientre pesado. La blusa de seda debajo era de un rojo vino profundo, enmarcando un rostro suave y redondo, y unos ojos oscuros que no se perdían absolutamente nada. Chana no era delicada. No era frágil. Chana era, literalmente, una fortaleza. «¿Ya enviaste la propuesta, verdad?», preguntó Dylan. «Hace 10 minutos», confirmó Chana. No se movía nerviosa. Nunca lo hacía. Sus manos, suaves y llenas, descansaban tranquilas a los costados de su cuerpo. «¿Qué haría yo sin ti, Chana?». Era una pregunta retórica, un comentario sin peso. «Probablemente estarías acusado el martes y muerto el jueves, señor», dijo Chana con sequedad, dándose la vuelta para salir. «Su cita de las 2 lo está esperando. La hago pasar. Dame 5 minutos». Chana asintió y salió, y la pesada puerta de roble se cerró detrás de ella con un chasquido. Dylan se quedó mirando el espacio que Chana acababa de dejar vacío. Sintió un vacío extraño y momentáneo en el pecho, como una caída repentina de presión. Lo ignoró. Dylan era un hombre cínico, completamente ajeno a las molestas complicaciones de las emociones humanas. Dependía de Chana porque era eficiente. Porque su mente era una trampa de acero. Porque organizaba el caos violento de su vida en columnas ordenadas y manejables. Eso era todo. Utilidad. El día se arrastró entre disputas agotadoras, pagos y amenazas estratégicas. En medio de todo, Chana era el latido constante que sostenía todo. Le entregaba teléfonos desechables justo antes de que sonaran. Le acercaba los libros de cuenta justo cuando necesitaba consultar un número. Interceptó sin esfuerzo a un capo furioso que había entrado a la fuerza en la oficina exterior,
neutralizando la rabia del criminal con un tono calmado y firme que lo dejó disculpándose con ella antes de siquiera llegar a la puerta de Dylan. Esa noche, tarde, mientras las luces de la ciudad se difuminaban a través de los ventanales de su ático, Dylan se sirvió un whisky. El edificio estaba vacío. El silencio era absoluto. Chana seguía en su escritorio, en la oficina exterior, con la luz azul del monitor reflejándose en sus lentes. Dylan se recostó en el marco de la puerta, con el vaso en la mano. Vete a casa, Chana. El imperio no se va a derrumbar entre esta noche y mañana. Chana no apartó la vista de la pantalla. Sus dedos volaban sobre el teclado. Necesito terminar de organizar los números de ruta de las cuentas en las Caimán. Si lo dejo así, no voy a poder dormir tranquila. Déjalo, ordenó Dylan, bajando un tono de voz, con el peso de quien da una orden. Chana por fin se detuvo. Se acomodó los lentes sobre la nariz y giró su silla para mirarlo de frente. La luz de la lámpara del escritorio le iluminaba la curva de la mandíbula, la suave línea del cuello. ¿Me paga por mis horas de trabajo, señor Russell, o por mi tranquilidad? Te pago para que me escuches. Me paga para mantenerlo lejos de una prisión federal, corrigió Chana, apagando la computadora. Se puso de pie y se erizó el frente de la chaqueta. Se movía con una gracia lenta y deliberada. Buenas noches, Dylan. Fue un desliz poco común. Chana casi siempre lo llamaba señor Russell o señor. Pero Dylan sonaba distinto viniendo de ella. Sonaba real. Sonaba a algo con raíces. Buenas noches, Chana, dijo Dylan en voz baja. La observó caminar hacia el ascensor. Observó el vaivén pesado y rítmico de sus caderas, el porte seguro de sus hombros anchos. Se quedó allí mucho después de que las puertas del ascensor se cerraran, con el hielo derritiéndose en su vaso, completamente ajeno a que los cimientos de su vida perfectamente ordenada ya empezaban a agrietarse. Dylan odiaba los restaurantes de lujo. Eran ruidosos, pretenciosos y terriblemente difíciles de asegurar. Pero al senador Hastings le gustaban las trufas, y el senador Hastings tenía en sus manos los permisos de zonificación que Dylan necesitaba para el desarrollo del muelle. Por eso Dylan estaba sentado en una mesa apartada de Il Paradiso, aguantando una charla sobre técnicas de golf. El truco está en el remate, decía Hastings, moviendo una copa de Barolo de $50. Hay que comprometerse con el swing, Russell. La mayoría de los hombres dudan. Se echan para atrás en el último segundo. Fascinante, mintió Dylan, recorriendo el salón por pura costumbre. La evaluación de amenazas estaba grabada en su cerebro. Notó las salidas. Notó a un hombre corpulento junto a la barra, con la chaqueta ligeramente abultada en la cadera. Notó al mesero que rondaba demasiado cerca de las puertas de la cocina. Y entonces la vio a ella. Su mirada cruzó una mesa cerca del centro del salón, se detuvo y volvió con violencia. Era Chana. Por una fracción de segundo, el cerebro de Dylan se apagó por completo. El contexto se derrumbó. Chana pertenecía a su oficina. Chana pertenecía detrás de un escritorio, rodeada de hojas de cálculo y teléfonos encriptados, con trajes serios y una expresión de cortés indiferencia. La mujer sentada 3 mesas más allá llevaba un vestido cruzado color esmeralda profundo. La tela se ajustaba a las curvas pesadas de su pecho y su vientre, cayendo con elegancia sobre sus caderas. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño estricto y práctico, caía suelto, en ondas gruesas sobre sus hombros descubiertos. Llevaba labios pintados de un rojo intenso. Estaba deslumbrante. Esa imagen golpeó a Dylan como un puñetazo directo al pecho. Pero no fue su apariencia lo que hizo que la sangre se le helara de golpe. Fue el hombre sentado frente a ella. Un hombre completamente común. Cabello castaño claro, lentes de armazón fino, una chaqueta de tweed que se veía suave y gastada. Un civil. Un don nadie. Y Chana le sonreía. No era su sonrisa profesional y cortés,
la que usaba para calmar a inquilinos furiosos o esquivar a políticos entrometidos. Era una risa amplia, genuina, sin ninguna reserva. Sus ojos se arrugaban de alegría. Echó la cabeza hacia atrás, dejando ver la larga curva de su cuello. Dylan dejó de respirar. El bullicio del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, el jazz pretencioso que sonaba de fondo, todo se desvaneció hasta convertirse en un zumbido agudo. —¿Me estás escuchando, Russell? —preguntó Hastings, con la voz sonando como si viniera desde debajo del agua. Dylan no respondió. No podía apartar la mirada. El hombre de cabello castaño se inclinó hacia adelante. Dijo algo en voz baja. La sonrisa de Chana se suavizó hasta volverse cálida e íntima. Chana estiró la mano sobre el mantel blanco de lino. Dylan sintió una descarga violenta de adrenalina. No lo toques, pensó. No era una petición. Era una exigencia furiosa e irracional. Pero lo tocó. La mano suave y llena de Chana se posó sobre los nudillos del hombre. El hombre volteó su mano y entrelazó los dedos con los de ella. Le acarició la piel con el pulgar. Un chasquido seco y fuerte sacó a Dylan de su trance. El senador Hastings dio un salto, derramando vino sobre su corbata. Dylan bajó la mirada. El pesado vaso de cristal que sostenía estaba hecho pedazos. Whisky ámbar y sangre se mezclaban sobre la mesa. Dylan había apretado el vaso hasta romperlo. —Por Dios, Dylan —siseó Hastings, limpiándose el traje. —Mis disculpas, senador —dijo Dylan. Su voz sonaba completamente sin inflexión, como una máquina. Tomó una servilleta de tela y se envolvió con fuerza la mano ensangrentada, sin sentir el ardor de los fragmentos de vidrio clavados en su piel. No miró la sangre. Volvió a mirar hacia la mesa. Chana no se había dado cuenta de nada. Estaba atrapada en su propio mundo, un mundo del que Dylan no formaba parte. Un mundo donde ella bebía vino, se reía y tomaba de la mano a un hombre que probablemente se preocupaba por su hipoteca y el cuidado del jardín. Una posesividad oscura y venenosa se desató en el estómago de Dylan. Era algo feo, algo monstruoso. Dylan había pasado toda su vida controlando su entorno, eliminando variables, siendo dueño de todo lo que tocaba. En ese instante sofocante entendió que había malinterpretado por completo su relación con Chana. No solo dependía de ella. No solo necesitaba su eficiencia. La necesitaba a ella, entera, exclusivamente. Observó cómo el hombre volvía a llenar la copa de Chana. Observó cómo la miraba con una admiración clara, sin esconder nada. Vio cómo los ojos del hombre se detenían en la curva suave y pesada de su escote, en la plenitud de sus labios. Dylan quiso levantarse, caminar hasta la mesa y clavarle un cuchillo de carne en el cuello. El impulso fue tan repentino, tan real, que Dylan tuvo que sujetarse del borde de la mesa con su mano sana para no moverse de su asiento. —Russell, ¿necesitas un médico? —dijo Hastings, mirando con nervios la sangre que empapaba la servilleta blanca. Esta reunión terminó. Podemos hablar de los permisos la próxima semana. La reunión terminó, coincidió Dylan en voz baja. Se levantó. Dejó un fajo de billetes de $100 sobre la mesa, suficiente para cubrir la cena, el vaso roto y la tintorería. No caminó hacia la salida. Caminó directo hacia el centro del salón. Todo su instinto le gritaba que se fuera, que lo resolviera después, que procesara la guerra que se libraba dentro de su propia cabeza. Pero la lógica había abandonado el edificio en el segundo exacto en que aquel hombre común había tocado la mano de Chana. Dylan se detuvo justo al lado de la mesa. Chana levantó la vista. La expresión cálida y suave de su rostro desapareció al instante, reemplazada por la máscara fría y cuidadosa de su asistente ejecutiva. La transición fue perfecta, y eso hizo que Dylan quisiera destrozar el salón entero. «Señor Russell», dijo Chana. Su voz sonaba firme, pero había un destello de shock genuino en sus ojos oscuros.
Retiró rápidamente su mano de la del hombre. Chana, respondió Dylan, con la voz baja y áspera, como un gruñido. Ignoró deliberadamente al hombre sentado frente a ella. Su mirada oscura y depredadora estaba fija por completo en ella. Recorrió el vestido esmeralda, el labial rojo, el ligero rubor en sus mejillas. Te ves distinta. Estoy fuera de horario de trabajo, señor, dijo Chana con firmeza. Miró la mano de Dylan envuelta en la servilleta ensangrentada. Sus instintos profesionales se dispararon. Está sangrando. ¿Qué pasó? Un pequeño error de cálculo, dijo Dylan, y por fin su mirada se deslizó hacia el hombre. De cerca, el civil se veía aún más patético. Miraba a Dylan con confusión educada, sin saber que estaba sentado a menos de 1 metro del hombre más peligroso de toda la costa este. No creo que nos conozcamos. Las palabras sonaban civilizadas. El tono era el de un verdugo. Ah, dijo Chana, aclarándose la garganta. Señor Russell, él es Sawyer Ward. Sawyer, él es mi jefe, Dylan Russell. Sawyer sonrió con amabilidad y se puso de pie, extendiendo la mano. Un gusto conocerlo, señor Russell. Chana me ha hablado mucho de la empresa. Dylan miró la mano extendida de Sawyer. No la tomó. Dejó que el silencio se estirara. 5 segundos, 10 segundos. Lo dejó correr hasta que el aire se volvió denso y sofocante, hasta que la sonrisa de Sawyer se quebró y bajó la mano, incómodo. En serio, murmuró Dylan finalmente. Volvió a mirar a Chana. Que disfrutes tu noche, Chana. Mañana tenemos una mañana muy ocupada. No llegues tarde. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió del restaurante, ignorando la sangre que goteaba sobre el mármol italiano del piso. Empujó las pesadas puertas de vidrio y salió al aire helado y húmedo de la noche. Su camioneta negra lo esperaba en la acera. Su chofer, al ver la sangre, quiso abrir la puerta de inmediato. Da la vuelta a la manzana, ordenó Dylan. Y espera. Se quedó de pie entre las sombras, al otro lado de la calle. Su mano latía de dolor, su pecho dolía con una presión extraña y desconocida. Observó la entrada de Il Paradiso durante 45 minutos. Cuando Chana por fin salió, Sawyer estaba a su lado. La ayudó a ponerse su abrigo de lana. Se quedó cerca de ella. Se detuvieron bajo el toldo, y entonces Sawyer se inclinó y la besó. Fue un beso suave, breve, en los labios. Chana sonrió. Dylan se quedó de pie en el frío de las sombras, viendo cómo la única ancla que tenía en el mundo se alejaba con otro hombre. Sacó de su bolsillo el teléfono desechable que sonaba. Era su segundo al mando. Contestó sin apartar la vista de la espalda de Sawyer, mientras el hombre acompañaba a Chana hasta un taxi. ¿Qué pasa? Contestó Dylan, con la voz apagada. Tenemos un problema en la bodega, jefe. Necesitamos que hagas una llamada. Encárgate tú, dijo Dylan. Y necesito una investigación. A fondo. Finanzas, familia, rutinas, todo. Lo quiero en mi escritorio antes de las 6 de la mañana. ¿Quién es el objetivo, jefe? Dylan vio cómo el taxi se alejaba, llevándose a Chana con él. El mafioso cínico e intocable había desaparecido, reemplazado por algo profundamente obsesivo, completamente fuera de control. Sawyer Ward, susurró Dylan en la oscuridad. Averigua todo sobre él. Antes de matarlo. El sol no traía perdón alguno a la organización Russell. Solo iluminaba el polvo. Dylan estaba sentado en su oficina, perfectamente quieto, viendo el tráfico de la mañana arrastrarse sobre el puente. Su mano derecha estaba fuertemente vendada. Su escritorio, normalmente un espacio de orden absoluto, estaba enterrado bajo 70 páginas de un informe de investigador privado. Sawyer Ward, 34 años, contador junior en una empresa mediana de logística, puntaje crediticio de 720.
Manejaba un sedán de 4 años, iba a un gimnasio de barrio 2 veces por semana, y tenía un historial de navegación en Internet completamente sin gracia. Era anodino. Era inofensivo. Era, literalmente, una pared beige. Dylan lo odiaba con una pureza que a él mismo lo aterraba. A las 7 en punto, la pesada puerta de roble se abrió. Chana entró. Llevaba la misma bandeja de plata, el mismo espresso negro, las mismas botellas de agua. Ese día llevaba un traje ciruela profundo, con la chaqueta estructurada ajustándose a la línea pesada de sus hombros y tensándose sobre su cintura ancha. Se veía imponente. Se veía como una fuerza de gravedad. «Buenos días, señor Russell», dijo Chana. Su voz era un vacío absoluto. Sin calidez, sin filo, solo una línea plana y profesional. ¿Lo es?, preguntó Dylan. No tocó el café. Chana dejó la bandeja sobre el escritorio. No preguntó por su mano vendada. No mencionó el restaurante. Simplemente sacó una tableta de debajo del brazo. Los estibadores aceptaron los nuevos términos. Tenemos una reunión con la familia Calibrasí al mediodía. Ya preaprobé el equipo de seguridad. Cancela la reunión con los Calibrasí. Chana se detuvo, el dedo suspendido sobre la pantalla. Señor, llevan 3 semanas esperando esta reunión. Retrasarla otra vez es una falta de respeto. Dije que la canceles. Dylan se puso de pie. Rodeó el escritorio. No se detuvo hasta quedar a menos de 1 metro de ella. Chana no retrocedió. Nunca se encogía frente a él. Simplemente levantó la mirada, sus ojos oscuros encontrando los de él. De cerca, Dylan podía sentir su perfume. Algo terroso, como cedro y vainilla. Le hizo latir el pulso contra la mandíbula. ¿Sabes cuánto gana él al año?, preguntó Dylan en voz baja. Chana se quedó completamente inmóvil. La máscara profesional no se desmoronó, pero se congeló. No sé de qué me hablas. Sawyer Ward, murmuró Dylan, dejando que el nombre del civil rodara por su lengua como carne podrida. Estiró el brazo, tomó la gruesa carpeta manila de su escritorio y la dejó caer sobre la bandeja de plata, junto al café. Golpeó el metal con un sonido pesado y definitivo. Gana $84,000 al año. Tiene 12,000 en una cuenta de ahorros. Tiene una leve alergia a los mariscos. El año pasado le regaló a su madre un collar barato de circonia cúbica en Navidad. Chana miró la carpeta. No la tocó. Cuando por fin volvió a mirar a Dylan, la frialdad en sus ojos era absoluta. Una frialdad helada y aterradora. ¿Investigaste a mi cita? No era una pregunta. Investigo a cualquiera que se acerque a menos de 3 metros de mi círculo cercano, mintió Dylan sin esfuerzo. O quizás no era mentira. Ya ni él mismo lo sabía. Eres mi jefa de gabinete. Tienes en tus manos las llaves de todo este reino. ¿En serio creíste que iba a dejar que un mediocre oficinista te tomara de la mano sin saber exactamente quién es? Es un civil, dijo Chana, con la voz bajando a un registro peligroso y contenido. No tiene nada que ver con este negocio. No tiene nada que ver contigo. Te tocó. Las palabras salieron directo desde la garganta de Dylan, sin pasar por el filtro del cerebro. Sonaron crudas. Sonaron patéticas. No te importó, dijo Chana. Soy una mujer adulta, Dylan. Era la segunda vez en 2 días que usaba su nombre de pila. Esta vez no fue un gesto de cercanía. Fue una advertencia. Tengo derecho a cenar con quien quiera. Tengo derecho a que me toque quien yo elija. ¿Por qué? Exigió Dylan, cerrando la distancia entre ellos hasta sentir el calor de su piel. Él no puede protegerte. Él no puede darte nada. Te miraba como si fueras una novedad. Me miraba, corrigió Chana con dureza, como si fuera una mujer. No una máquina.
No un escudo humano. No un mueble de oficina de alto rendimiento. Chana dio un paso al costado, rompiendo la trampa física de Dylan, y caminó hacia el escritorio. Sacó una hoja gruesa de papel membretado del cajón de Dylan. Tomó la pluma fuente de plata. Escribió 3 líneas, firmó su nombre, y la dejó en el centro exacto del protector de cuero del escritorio. ¿Qué es eso?, preguntó Dylan, un pánico frío y repentino apretándole el pecho. Mi carta de renuncia con 2 semanas de aviso, dijo Chana con calma. Efectiva de inmediato. Voy a usar mis vacaciones acumuladas durante esas 2 semanas. Dylan se quedó mirando el papel. El mundo se inclinó violentamente sobre su eje. No puedes renunciar. Ya lo hice. Por un expediente. Por un don nadie. La voz de Dylan subió de tono, el control cínico finalmente hecho pedazos. Puedo darte lo que sea. Pon tu precio, Cha. El doble de tu sueldo. Una parte del desarrollo del muelle. Lo que quieras. Quiero límites, dijo Chana suavemente, caminando hacia la puerta. Y tú no sabes cómo construirlos. Solo sabes cómo destruirlos. Chana abrió la puerta. Si cruzas esa puerta, Cha, advirtió Dylan, su voz convertida en una amenaza letal y desesperada, me voy a encargar de que Sawyer Ward nunca vuelva a conseguir trabajo en esta ciudad. Chana se detuvo. No se dio vuelta. Su espalda ancha estaba rígida. Si le tocas un solo cabello, Dylan, o saboteas cualquier parte de su vida aburrida y mediocre, voy a tomar los libros de contabilidad encriptados que memoricé hace 3 años y voy a caminar directo hasta las oficinas del FBI. Dylan no podía respirar. Chana no estaba fanfarroneando. Era la única persona en el mundo capaz de destruirlo, y estaba completamente dispuesta a hacerlo por un hombre al que apenas conocía desde hacía 3 semanas. Chana salió. La puerta se cerró con un chasquido. Esta vez, el vacío en el pecho de Dylan fue permanente. 72 horas. Ese fue el tiempo que la organización Russell sobrevivió antes de empezar a devorarse a sí misma. No fue una explosión repentina. Fue una hemorragia lenta y agonizante. Los envíos se retrasaban porque nadie tenía los códigos secundarios de autorización. Los capós empezaron a pelear por territorios porque Dylan ya no tenía paciencia para moderar sus egos frágiles. El viernes por la mañana le rompió la mandíbula a un inquilino por un simple error de horario. Para el sábado por la noche, el ambiente en el ático era tóxico, sofocante, empapado de paranoia. Dylan estaba sentado en la oscuridad. No se había cambiado de ropa en 2 días. Miraba fijamente el escritorio vacío en la oficina de afuera. No extrañaba su eficiencia. No extrañaba sus habilidades de organización. Extrañaba el peso reconfortante de su presencia. Extrañaba la forma en que ella ocupaba espacio, completamente sin vergüenza, sin dejarse intimidar por un mundo que exigía que las mujeres fueran pequeñas y calladas. Extrañaba la inteligencia oscura y filosa en sus ojos. Con la claridad cínica de un hombre que mira de frente a su propia ejecución, Dylan se dio cuenta de que estaba completamente enamorado de ella. No era un amor suave y romántico. Era una necesidad violenta y devoradora. Chana era su gravedad. Sin ella, Dylan era solo un hombre flotando en un vacío oscuro y ensangrentado. A las 11 de la noche, tomó sus llaves. Chana vivía en una casa de piedra rojiza de antes de la guerra, en Brooklyn. No era una fortaleza. Era un hogar. Dylan pasó de largo la cerradura rota de la puerta principal, subió 3 pisos de escaleras y se quedó de pie frente a la puerta 3B. No la pateó. No forzó la cerradura. Levantó su mano sin vendar y tocó. Pasaron 2 minutos. El seguro se corrió. La puerta se abrió unos centímetros, detenida por la cadena. Chana lo observó a través del hueco. Llevaba pantalones deportivos grises y una camiseta vieja y desgastada de alguna banda musical.
Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y caótico. Su rostro estaba al natural, suave, agotado. Miró los ojos enrojecidos de Dylan, el traje arrugado, el peso desesperado de sus hombros caídos. Chana no parecía asustada. Parecía profundamente fastidiada. ¿Vienes a dispararme, Dylan, o te vas a quedar parado en mi pasillo desangrándote sobre mi tapete de bienvenida? Preguntó Chana. Mi mano dejó de sangrar hace 2 días, dijo Dylan con voz ronca. Hablaba en sentido figurado. Chana suspiró, un sonido cansado y pesado. Quitó la cadena y abrió la puerta por completo. Entra. El apartamento olía a ajo, mantequilla y papel viejo. Había libros apilados sin orden sobre la mesa de centro. Una manta tejida y gruesa cubría un sofá de terciopelo desgastado. Era un lugar lleno, cálido y desordenado. Era ella. Dylan entró. De pronto se sintió completamente fuera de lugar. Era un depredador dentro de un santuario. No sabía dónde poner las manos. ¿Viniste a amenazar a Sawyer otra vez?, preguntó Chana, caminando hacia la pequeña cocina para apagar una tetera. No he pensado en Sawyer Ward en 48 horas, dijo Dylan. Era lo más honesto que había dicho en toda la semana. Entonces, ¿por qué estás aquí? Dylan se quedó de pie en el centro de la sala. La miró. Miró la curva gruesa y hermosa de sus caderas dentro de los pantalones deportivos, el peso suave de su vientre bajo la camiseta. Quería hundir el rostro en su cuello y no volver a mirar el mundo exterior nunca más. El negocio se está desmoronando, empezó Dylan, con la voz áspera. Contrata a otra asistente. La agencia de temporales tiene decenas. No quiero otra asistente. Dylan dio un paso más cerca. Chana se giró, apoyando la parte baja de la espalda contra la barra de la cocina, mirándolo acercarse. No retrocedió. No quiero a nadie más en mi oficina. No quiero que nadie más me mire. No quiero que nadie más maneje mi vida. Dylan se detuvo a centímetros de ella. Estiró la mano, dejándola suspendida sobre su cadera, aterrado de tocarla sin permiso. Cruzaste una línea, Dylan, dijo Chana con firmeza, aunque su respiración se cortó ligeramente al sentirlo tan cerca. Tratas a la gente como si fuera propiedad. Yo no soy un contenedor de carga. Tú no eres mi dueño. Lo sé, susurró Dylan. Por fin cerró la distancia. Puso las manos sobre la cintura de Chana. Era tan sólida, tan increíblemente real. No soy tu dueño, Chana. Es al revés. Tú eres la dueña de mí. Chana lo miró fijamente, sus ojos oscuros buscando en su rostro alguna mentira, alguna manipulación. No encontró nada más que una honestidad cruda y sangrante. Te miró en ese restaurante, continuó Dylan, la voz espesa por una posesión oscura y desesperada. Y quise derribar el edificio entero. No porque seas mi empleada. Porque llevo 5 años viéndote gobernar todo mi mundo, y me di cuenta de que nunca te dije que ese mundo era tuyo. Chana tragó saliva con dificultad. Su mano subió lentamente hasta posarse plana sobre el pecho de Dylan. Podía sentir el latido frenético y pesado de su corazón bajo la chaqueta arruinada de su traje. Eres un hombre peligroso y egoísta, susurró Chana. Lo soy, admitió Dylan al instante. Vas a intentar controlar todo lo que hago. Lo voy a intentar, admitió Dylan, su pulgar acariciando la carne suave y gruesa de su cintura. Y tú me vas a detener, porque eres la única persona en este mundo más fuerte que yo. Chana lo miró durante un largo momento en silencio. El equilibrio de poder en aquella habitación, en toda su relación, cambió para siempre. El jefe de la mafia no estaba tomando lo que quería. Se estaba rindiendo por completo, sin condiciones. Sawyer es aburrido, dijo Chana finalmente, su voz bajando a un murmullo suave. Lo sé. Y sus besos son educados. La mandíbula de Dylan se tensó.
Los míos no lo serán. Las manos de Chana subieron desde el pecho de Dylan, sus brazos gruesos y suaves rodeándole el cuello. Lo atrajo hacia abajo. Demuéstramelo. Dylan aplastó su boca contra la de ella. No fue un beso educado. Fue un choque desesperado y hambriento. Envolvió por completo con sus brazos el cuerpo pesado y hermoso de Chana, apretándola contra él, anclándose por fin a lo único real en todo su mundo oscuro y violento. La besó hasta que la armadura cínica se hizo pedazos por completo, dejando solo al hombre y a la fortaleza que lo mantenía de pie. Este romance de mafia, oscuro y de lenta combustión, te dejó sin aliento. Si te encantó ver al aterrador y cínico Dylan Russell rendirse por completo ante la brillante y hermosa Chana, no olvides darle like a este video. No olvides compartir esta historia con tus amigos amantes del dark romance, y suscríbete al canal para más historias intensas, emocionales y profundamente humanas. Deja tu comentario abajo, ¿cuál fue tu momento favorito entre estos dos? Nos vemos en el próximo video.